Vamos a empezar con los ejercicios de ecuaciones diferenciales parciales, ¿vale? La CDP. Mira, vamos a empezar con este primer tipo de ecuación diferencial parcial. El primer tipo se escribe de la siguiente manera. Es esta ecuación diferencial parcial, donde en ella implica la derivada de una función. En este caso, la función es u, y esta función es multivariable. O sea, depende tanto de una variable x como de la otra, y. Muy bien. Y esta ecuación tiene las derivadas de u parciales, una respecto de x y otra respecto de y, tales que se están multiplicando con dos constantes, a y b. Muy bien. Donde a y b, recuérdalo, son constantes. O sea, son números reales. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer al ver esta ecuación diferencial parcial? Lo que tenemos que hacer es dar una función u de x y y tal que cumpla esto, la ecuación diferencial parcial. Muy bien. En este caso lo voy a dar, lo voy a sintetizar, para que una vez llegando a la solución, pues nada más reemplacemos los valores de a y b, que son las constantes que van a definir diferentes tipos de ecuaciones diferenciales con la misma estructura, con esta estructura. Muy bien. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es un cambio de variable. Muy bien. Si aquí tenemos u, tal que es una función multivariable, pues tenemos que hacer este cambio. Se llama el cambio de producto. Vamos a decir que u es ahora, o es más bien, una función m que depende de x y otra función n que depende de y. Muy bien. Este es el proceso más fácil para encontrar la solución, para encontrar u de una ecuación diferencial parcial. Si te das cuenta, aquí lo que hicimos es transportar esta función multivariable u y convertirla en la multiplicación de dos funciones, tales que esas dos funciones son univariables, ¿sí? M depende de X, es univariable, y N depende de Y solamente. Muy bien. Así es como hacemos este cambio de variable o de función. Muy bien. ¿Qué pasa? Al hacer esto, necesitamos reemplazar dichos valores de u, ahora en este producto de funciones univariables, en la ecuación diferencial. Para eso, tenemos que encontrar la derivada parcial de dicha función u respecto de x y también respecto de y. Vamos a empezar con la derivada respecto de x, de la función u. Muy bien. Si te das cuenta, esto es igual a la derivada de la función m, que depende de x, por n, la función n. Muy bien. Y vamos a encontrar la derivada de la función u, ahora respecto de y. Esto es la derivada de n respecto de y por m, la función m. Muy bien, que depende de x. Ya hemos hecho este cambio de funciones. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a reemplazar dichos valores en la ecuación diferencial. Entonces tenemos que a por la parcial de u respecto de x, ¿qué es esto? O sea,
A multiplicado por la derivada de m por n más b, multiplicando la derivada parcial de u respecto de y, que es esto, n' por la derivada de n por m es 0. Muy bien. Si te das cuenta, ya reemplazamos esta ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial, si te das cuenta, de univariable. Muy bien. Univariable. ¿Y por qué univariable? Porque ninguna función de las cuales está allí en la igualdad depende de dos variables, sino solamente de una. Muy bien. Aunque sí hay dos variables, pero las funciones dependen solamente de una de ellas. Muy bien. Si te das cuenta, m y sus derivadas depende de x, y n y sus derivadas, y su derivada depende de y. Muy bien, ¿qué pasa? Ahora tenemos que poner en un lado los términos de las funciones que dependan de x, y del otro los términos de las funciones que dependan de y. Muy bien. Y tenemos que a por la derivada de m por n es igual a menos b por la derivada de n por m. Muy bien. Tenemos esto. Nada más pasamos este término del otro lado. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, podemos pasar este m del otro lado. Muy bien. Pasaría dividiendo, y esta n pasaría, la tendríamos que pasar del otro lado. Igual dividiendo, y tendríamos lo siguiente. La constante a por la derivada de m. Recuerda que la derivada de m depende de x sobre m de x. Esto es igual a menos b por la derivada de n, que depende de y. Muy bien, recuerda. Sobre n, que depende de y. Si te das cuenta, tenemos esta igualdad. ¿Y qué pasa? ¿Esto cuándo se va a cumplir? Si te das cuenta, ambos lados son funciones tales que dependen de diferentes variables. Aquí, estas m's, esta m y su derivada depende de x. Y en el otro lado, n y su derivada dependen de y. Por lo tanto, si te pones a pensar, no nos va a dar una función. Esto, para que se cumpla la igualdad, no tiene que ser una función. A fuerzas tiene que ser una constante, ¿verdad? Es la única forma en la que dichos lados son iguales. Es la única forma en la que la ecuación tiene sentido. Tiene sentido siempre y cuando ambos lados sean una constante. O sea, sean la misma constante. Muy bien. Tanto este lado como el otro lado tiene que ser una constante para que ambas sean iguales. Muy bien. ¿Y qué pasa? Si te das cuenta, hemos convertido la ecuación diferencial parcial en un sistema de dos ecuaciones. ¿Vale? El sistema es el siguiente. Una constante a por la derivada de m, que depende de x, sobre m, también depende de x, tiene que ser igual a esa constante, lambda. Muy bien. Y por otro lado, tenemos que menos b por la derivada de n, que depende de y, sobre n de y, también tiene que ser la misma constante. Muy bien. Para que se cumpla esto, recuerda, para que se cumpla esto. De lo cual proviene de la ecuación parcial. Muy bien. O sea, en este sistema, si te das cuenta, resolviendo uno, ya casi tenemos el otro sistema, ¿sí? Y si te das cuenta, ambas ecuaciones ya son ordinarias. Hemos transformado la parcial en ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien. Esta
ecuación depende de, bueno, tiene funciones que dependen de X y la otra tiene funciones que dependen de Y. Muy bien. Para esto vamos a resolver primero esto, ¿vale? Bueno, vamos a nombrarlas, más bien. Esta le voy a poner 1, ¿vale? Y esta es 2. Vamos a resolver 1, ¿vale? En 1 tenemos A por M' sobre M igual a lambda. Muy bien. Es una ecuación diferencial de orden 1, homogénea. Si te das cuenta, es homogénea. Porque es homogénea. Pasamos esta M del otro lado. Y tendríamos M' igual a lambda por M. Bueno, ya pasamos el A del otro lado también. La A y esto queda dividiendo, ¿verdad? Le pongo que solamente divide a lambda, pero también debería de dividir a M, pero sabemos que el producto de ellas pues, es lambda por M sobre A. Muy bien. ¿Qué pasa? M', ¿qué es? Si recuerdas este tipo de ecuaciones, ¿no? El M' sería la derivada de M, ¿no? Así es. Aquí la función es M. M, la cual depende de X. Es la variable independiente X. Si te acuerdas de este tipo de funciones, ¿no? Si recuerdas la solución. Son las primeritas que vimos. No me acuerdo. ¿No? Bueno, No. ¿Cuáles eran? era una exponencial, la de crecimiento ilimitado. Ah, sí, cierto. Habíamos dicho que este tipo de sistemas tiene como solución una constante, la cual llamo C1, por la exponencial elevado a lambda sobre A, o sea, este coeficiente, por la variable independiente, en este caso es X. Muy bien. Si te das cuenta, la solución de este sistema de 1 es esta. M es una constante C1 por la exponencial elevado a lambda A por X. Muy bien. Ya tenemos, si te das cuenta, ya tenemos que es M. Ya casi lo podemos reemplazar aquí, ¿verdad? En la estructura de U. Ya vimos, ya casi tenemos la solución, nada más nos falta N, si te das cuenta. ¿Y N de dónde proviene? Para encontrar N, la función N que depende de Y, recuerda que tenemos que resolver el segundo sistema, o sea, 2. Muy bien. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. El sistema es menos P, N' sobre N igual a la misma lambda. Muy bien, por lo estipulado. ¿Qué pasa? Tenemos que N' es igual a menos lambda sobre P por N. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la solución de esto? Sería igual a la del crecimiento ilimitado, ¿no? Así es. Ah, no, la del Sería, decrecimiento ilimitado, porque es negativo. así es. Ya sería lo inverso, ¿no? A la M. Si te das cuenta, N de Y, la solución, es una constante C2, la llamo, por Euler a la menos lambda sobre B, ¿verdad? Menos lambda sobre B por Y. Muy bien. Recuerda que N depende de la variable Y. Muy bien. Y si te das cuenta, ya sabemos que es M y N. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la solución del sistema parcial. O sea, U de XY, habíamos dicho que era el producto de M por N, ¿verdad? Una función M de X por la otra función N que depende de Y. Ya sabemos cuáles son ambas, ¿verdad?
Sabemos que esto es C1 por Euler elevado a ese valor lambda A por X por C2 por Euler a la menos lambda B sobre B por Y. ¿Esto a qué es igual? Si te das cuenta, ambas funciones tienen una constante, C1 y C2. ¿Qué pasa con la multiplicación de constantes? Nos da una constante, ¿no? Otra constante, se van a juntar los Euler por ser base igual. Así es. Si te das cuenta, la multiplicación de C1 y C2 la puedo llamar como C, ¿no? Una constante más. Esto por Euler elevado a ¿qué? A lambda sobre AX menos lambda sobre BY. Así es. Esto. Si te das cuenta, U de XY es esto. Muy bien. Esto es el valor de U. Muy bien. Pero esto depende mucho del comportamiento de lambda. ¿Vale? Tenemos dos soluciones. En sí, la primera solución sale cuando lambda es 0. Muy bien. Cuando lambda es 0, el sistema tiene como solución, hablo del sistema parcial, ¿no? El sistema tiene como solución A, reemplazamos las lambdas por el 0 y tendríamos que su solución es simplemente una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lambda es 0, pues las exponenciales se vuelven 1, ¿verdad? Y solamente nos queda la constante C. Muy bien. O sea, en particular, si tenemos el caso en el que lambda es 0, o sea, proveniente de aquí, de la igualación de estos sistemas, tenemos que la solución del sistema parcial es una constante. Y el segundo caso es cuando lambda es diferente de 0. Muy bien, o sea, cuando lambda es cualquier número, cualquier constante. Muy bien, en este caso la solución o sea, la función U del sistema es esta, ¿sí? Una constante C por Euler elevado a lambda A X por Euler elevado a menos lambda B, lambda sobre B por Y. No lo puse de esta forma porque creo que se ve mejor así, se ve más bonito así, ¿vale? Y así ya podemos despejar los valores de A y B con más tranquilidad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? En tu tarea, ¿cuántas ecuaciones diferenciales parciales tienen esa estructura, la que acabamos de ver? Espérame, a ver. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales tienen esta estructura? Obviamente con los valores de A y B diferentes. Espérame. A ver. Espérame, ya las encontré. Deja que abra esta cosa. Tres ejercicios. A ver, deja yo las reviso. No, nada más son dos. Porque Es una. el tercero está igualado a Y con la derivada. Y los otros dos sí son Y, derivada de U sobre X, derivada de X, más X, derivada Nada de más, Y. nada más es uno, ¿no? El último. Ya lo vi. Sí, es cierto. Sí, ¿Sí, no? sí, Es porque el. la A y la B son constantes. Así es. Sí, cierto. Y si te das cuenta de ese sistema, ya le podemos dar solución. Ya tiene una, si te das cuenta, ya sintetizamos su solución. O sea, este sistema, la última ecuación diferencial parcial. ¿Y cómo calculo el valor de lambda para saber qué solución le tengo que poner? No, pues nada más tienes que sustituir estos dos casos y ya.
Y ya, te lo ¿Sustituirlos sinteticé así en todo. la ecuación? Sí, Oh, bueno, mira, ahorita vas a ver. Este es el sistema, ¿verdad? Si te das cuenta, sí. el sistema es homogéneo. Homogéneo. Si te das cuenta aquí, A es 1, ¿verdad? Y tenemos que B es 2. ¿Qué pasa? Pues ya podemos reemplazar esos valores en la solución, ¿sí? Para el caso en el que lambda sea igual a 0, la solución de este sistema, o sea, hablo de tu sistema, de tu problema, va a ser una constante, ¿verdad? La llamo C. En el caso de que dicha lambda sea diferente de 0, la solución será igual a, lo pongo aquí abajito, a una constante Euler elevado a lambda A. Sabemos quién es A, ¿verdad? Es 1. Sería una constante C por Euler a la lambda X por Euler a la menos lambda B por Y. En este caso, B es 2. Entonces sería Euler a la menos lambda medios por Y. Muy bien. Y esta es la solución de tu ecuación diferencial. De esta. No mames, neta. ¿Sí? ¿Y ¿Ya? no se debe de sustituir el lambda o algo así? No, porque lambda son valores arbitrarios. Siempre va a cumplir esto. O sea, mira, para que me entiendas, cuando lambda sea cualquier número menos 0, pues la solución de este sistema es esta. En otro caso, si lambda es 0, pues la solución tiene que ser una constante. ¿Vale? ¿Ya? ¿Mejor? No le entiendo, o sea, es que lo que no entiendo es cómo saber si lambda es cero o no es cero. No, mira, entiéndeme. Lambda es cualquier número, un número arbitrario. Y ya, Ah, ya. no importa qué valor tenga. Solamente es importante si ese valor es 0 o si es diferente de 0. ¿Ya me entendiste? Ah, ya, ya. Es Perdón. eso, es eso. No, es eso. Es fácil, ¿no? Y, Sí, ya le agarré la onda. va, va, va. Creo que ya le estoy agarrando la onda. Ah, ya llegó Fer. Sí, güey, ya sabía. Bueno, sigamos, sigamos. Hola, Fer. ¿Me escuchas? Hola. Ay, Hola. ¿Me escuchas, Fer? hola, Carlos. Sí, digo, César, perdón. Sí, perdón, ¿eh? Ah, Es que está bien. andaba haciendo un proyecto de la escuela Sí, está y bien. ayer, disculpa, sí, pero ya ando Sí, aquí. qué bueno. Qué bueno que llegaste con bien y no te preocupes. Aquí ya estamos dando la solución de las ecuaciones que les dejaron de tarea. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Bueno, el segundo caso, más que nada. Este segundo caso es este. Lo voy a apuntar primero.
Este es el segundo caso, es una ecuación diferencial parcial. Si se dan cuenta, es homogénea, es lineal, no hay problema con ella. Y estas funciones están siendo multiplicadas a cada una de las derivadas de u respecto de sus diferentes variables, x o y. Muy bien. Recordemos que u es una función multivariable, una función que depende de x y de y. Muy bien. ¿Y qué pasa? Para encontrar dicha función u tal que satisface la ecuación diferencial, pues tenemos que aplicar el truco o lo que hicimos anteriormente con el primer caso, ¿sí? O sea, tenemos que transformar a u, que es multivariable, como el producto de dos funciones, una función m que depende de x, con una función n que depende de y, ¿sí? El producto de dos funciones que dependen de x y de y respectivamente. Muy bien, este es el cambio de función que vamos a hacer para conocer qué es u. Muy bien, ¿cuál es la función u que satisface la ecuación diferencial dada? Muy bien, esta. ¿Qué pasa? Este nuevo nombramiento lo tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial original. Y para ello necesitamos, si se dan cuenta, las parciales de u respecto de x y respecto de y. Muy bien. Para eso vamos a ver cuál es la parcial de u respecto de x. Muy bien. Tenemos que la parcial de u respecto de x no es más que la derivada de m por n, ¿sí? Por la función n que depende de y. A n no le pasa nada, ¿por qué? Porque al hacer esta derivada, si se dan cuenta, pues es parcial respecto de x y n, la función n que depende de y, reaccionaría como una constante. Lo que ya sabemos, ¿no? En derivadas parciales. Al igual, tenemos que encontrar la parcial de esa función u respecto de y. Muy bien. Esto va a ser igual a la derivada de n. ¿Por qué? Porque n depende de y por m, que depende de x. Y aquí es el caso análogo a lo que hicimos con la derivada de la función u respecto de x. Nada más que aquí va a estar derivado respecto de y. Aquí m va a reaccionar como una constante. Muy bien, y por eso es esto. Entonces ya tenemos las derivadas parciales de u respecto de sus variables, tales que ya podemos reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces tendríamos esta función f, una función arbitraria f de y, f que depende de la variable y, por la derivada de u respecto de x. Sabemos que es esto, la derivada de esta función m por n. Muy bien. Entonces vamos a tener esto. Más la función g que depende de x por la derivada de u respecto de y. ¿Qué es esto? N' por m. Todo esto igualado a 0. Y si se dan cuenta, transformamos la ecuación diferencial parcial principal a una ecuación diferencial que depende de dos funciones. Muy bien. Si se dan cuenta, es ordinaria, porque ya no hay implicaciones de aplicar, ¿no?, una derivada parcial. Ahora vamos a poner en un lado de esta ecuación las funciones que dependen de x y del otro las funciones que dependen de y. Muy bien. Para esto, primero tenemos que pasar este segundo término del otro lado. Muy bien. Y tendríamos la función que depende de y por la derivada de m que depende de x
por n que depende de y igual a menos la función g que depende de x por n' de y por m que depende de x. Muy bien. En el lado izquierdo vamos a poner las funciones que dependen de x y en el lado derecho las funciones que dependen de y. Muy bien. Si se dan cuenta, este g de x y m de x los podemos pasar del otro lado, ¿verdad? Y tendríamos m' de x sobre g de x m de x. Tenemos esto. ¿Y qué pasa? Estas funciones simultáneamente, f de y y n de y, podemos pasarlas al otro lado. Muy bien, tendríamos en el otro lado, en el lado derecho, menos n' de y sobre f de y por n de y. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo pusimos las funciones tales que dependen de x y en el otro lado pusimos las funciones tales que dependen de y. Muy bien. ¿Qué pasa? No hay forma alguna de que esto, para que se cumpla, sea una función. ¿Por qué? Porque tanto este lado tiene como variable implícita a x y el otro lado tiene como variable implícita a y, y pues no hay alguna forma en la que nos dé, ¿cómo les diré? No hay forma alguna de que esto sea verdadero, en el caso de que dicho acto verdadero sea una función. El único caso en el que ambos lados sean iguales es en el que ambos lados sean igual a una constante. Muy bien, solamente es el único caso. Por lo tanto, si se dan cuenta, hemos transformado esta ecuación diferencial parcial a un sistema de dos ecuaciones. La primera es donde este lado es igual a este valor, lambda, donde lambda no es una función, lambda es un número, recuérdenlo, un número real y un número arbitrario. O sea, lambda puede ser cualquier valor y vamos a estudiar un poco más el comportamiento de esta lambda. Muy bien, ya en la solución. Por lo tanto, tenemos el primer sistema cuando este primer término depende, bueno, es igual a y, a lambda, y este otro lado es también igual a lambda. Lo escribo en la otra hoja y tendríamos esto, el sistema. De la derivada de m que depende de x sobre g de x por m que depende de x. Todo esto sea igual a lambda y análogamente menos n' de y sobre f de y por n de y. También tiene que ser lambda. Tenemos estos sistemas, esta ecuación diferencial, un sistema, ¿no? De ecuaciones diferenciales, pero si se dan cuenta, no hay variables cruzadas, o sea, no hay funciones tales que, por ejemplo, una función que esté aquí, que dependa de y, o arbitrario, o análogamente una función que depende de x en la otra ecuación. Por lo tanto, podemos resolverlas separadamente, tal que esta primera ecuación la podemos llamar 1, ¿vale? Y la otra la llamamos 2. Muy bien. Ahora, como les había dicho, podemos resolverla separadamente. Por lo tanto, tenemos primero 1, ¿vale? Vamos a resolver 1. Vamos a ver cómo es la estructura
de 1. En esta tenemos que m' de x es igual a lambda por g de x por m de x. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí recuerdan qué tipo de ecuaciones? ¿No es la del crecimiento ilimitado? Así es la del crecimiento limitado. Solamente que aquí, este término, el que acompaña a la función m, ya no solamente va a ser una constante, sino va a ser ¿una qué? Una función, ¿verdad? Y por lo tanto sabemos que m de x, o sea, la solución de este sistema, el primer sistema de 1, lo vuelvo a repetir, es no más que una constante, C1 la llamo, por Euler elevado a lambda, por la integral de g de x. Muy bien. Tenemos que m es esto. Muy bien. ¿Y de dónde sale la integral? Se preguntarán. Pues si se dan cuenta, esta ecuación diferencial es de variables separables. Ya la saben, ¿no? Y de ahí va a venir. De forma reducida, este sistema tiene como solución esto, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es la estructura de 2. Si se dan cuenta, es la misma, ¿sí? Es la misma, esta segunda ecuación diferencial ordinaria es la misma que la primera, solamente que con diferentes funciones, tales que ahora depende de y, y con este símbolo negativo. Muy bien. Por lo tanto, tendríamos que n' de y es igual a menos lambda por esta función arbitraria f de y que se va a determinar en el problema por la función n que depende de y. ¿Te parece la de arriba? Un montón, ¿no? Por lo tanto, su solución, n de y, no es más que una constante, la llamo C2, por Euler elevado a la menos lambda, por la integral de la función arbitraria, f de y, muy bien, todo respecto de y. ¿Por qué? Porque esta función depende de y y la otra m depende de x. Si se dan cuenta, ya encontramos los valores de m y n, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué también ya encontramos? Ya encontramos también la solución de la ecuación diferencial parcial, u de x, y. Recordemos que esto no era más que la multiplicación de la función m, que dependía de x, con n, que depende de y. Como ya hemos hallado que es m y que es n, pues esto va a ser igual a una constante, la llamo c, por la multiplicación de C1 y C2, que también es una constante, por Euler elevado a lambda, la integral de g de x por Euler elevado a menos lambda por la integral de una función f de y de y. Muy bien, esta es la solución de la ecuación diferencial parcial, de esta, sabiendo quién es f y quién es g, y sabiendo que f es una función de y g es una función de x. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Como se los había dicho, debemos o tenemos que ver cómo se comporta lambda. Muy bien. En especial cuando lambda es 0, ¿vale? Ese número lambda es 0.
En este caso, la solución, igual del mismo sistema, pues va a ser igual a una constante. ¿Por qué una constante? Porque si esta es la solución, por así decirlo, general, cuando lambda es 0, pues vamos a reemplazar el valor de lambda por 0. Y ambas exponenciales serían 0, ¿verdad? Bueno, estarían elevadas a 0. Y recordemos que una exponencial elevada a 0, pues es 1. Y solamente sobreviviría la constante. Muy bien, como un número, ¿vale? Y en otro caso, cuando lambda es diferente de 0, tenemos que la solución de la ecuación diferencial parcial antes mencionada no va a ser más que todo esto. Obviamente reemplazando los valores de las funciones y sus integrales, obviamente, porque aquí lo piden. Muy bien. Y es necesario poner las integrales de esas funciones determinadas. Muy bien. ¿No tienen duda con esto? Casi no. ¿Podemos ir resolviendo los ejercicios para ver bien cómo se hacen? Por favor. Sí. Y en sus ejercicios, ¿qué ejercicio pues tiene esa estructura, esa ecuación diferencial? O sea, ¿qué ejercicio tiene, bueno, qué ejercicio de los cuales a ustedes les dejaron tienen esta estructura? Espérame. Me parece que los primeros dos, no, el cuarto. Así es, solamente el cuarto, si te das cuenta. El cuarto es el único que tiene esa estructura. Si te preguntas, el tercero no la tiene. ¿Por qué? Porque las funciones están en diferentes lugares de las derivadas parciales. Por lo tanto, el único ejercicio que tiene esa estructura de los cuales les dejaron es este. Y por la parcial de u respecto de x. ¿Cuántos tipos de soluciones para ecuaciones diferenciales parciales hay? ¿Te refieres a estructuras? Ajá, ¿cuántas hay? Hay un montón. Un montón. ¿Y cada estructura tiene una solución única o hay estructuras que comparten solución? Son diferentes todas. ¿Sí? Por ejemplo, esta con la tercera, con el tercer problema que les dejaron, se parecen, ¿no? Pero ambas tienen diferente solución. No es lo mismo. Ah, ya. ¿Sí? Depende mucho de qué funciones estemos evaluando allí y todo eso, ¿no? Mira, tenemos esta ecuación diferencial parcial. Si te das cuenta, aquí en nuestro ejemplo, f de y, ¿quién es? Es y, ¿verdad? Ajá, Y la otra función, g de x, es X. así es. ¿Qué pasa? Ya dimos con la solución, ¿no? Sabemos que cuando lambda, ese número arbitrario, es diferente, bueno, es 0, ¿cuál es la solución del sistema? O sea, u. Es una constante, ¿verdad? Simplemente una constante. ¿Y por qué es eso? Reemplaza la constante, bueno, sácale la derivada de parcial de respecto de x y de y a esta función, si es una constante. Nos va a dar 0, ¿verdad? Por lo tanto, 0 más 0, bueno, y por 0 es 0, más x por 0 es 0. ¿Cómo te digo? Sí cumple la ecuación diferencial, esto. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando lambda es diferente de 0? Cuando las soluciones son interesantes. Pues uxy, o sea, la solución, va a ser igual a una constante por la exponencial a la lambda por la integral de que de x, sabemos que es x, de x por Euler a la menos lambda por la integral de f de y. ¿Qué es y? De y.
¿qué hacemos? Esto es igual a la misma constante, Euler, a la, integramos, x. Nos daría lambda sobre 2, x al cuadrado. Muy bien. Por Euler elevado a menos lambda sobre 2, y al cuadrado. Muy bien. Y tenemos que esta es la solución. ¿Sí? O sea, en el caso de que lambda sea diferente de 0, la solución de este sistema es esta. C por Euler a la lambda medios por x al cuadrado por Euler a la menos lambda medios por y al cuadrado. Y lo pueden comprobar de igual manera, sacándole la parcial respecto de x y de y, sustituyéndolo en la ecuación diferencial y les va a dar 0. Muy bien. Ok. Entonces ya resolvimos esta, ¿vale? Entonces, esas dos, bueno, esos dos resultados son el resultado de esa sola ecuación. ¿Cómo? Sí, o sea que cualquiera de esos dos resultados, dependiendo del valor de lambda, es el resultado de la ecuación. Entonces, si yo pongo Así es. esas dos soluciones, las dos están bien. Así es. Las dos cumplen, ¿sí? Es según qué valor tenga, bueno, la solución depende del valor el cual tenga este parámetro, lambda. Muy bien. En este caso solamente hay dos valores. Cuando lambda es 0 o cuando lambda es diferente. Cualquier número diferente de 0. ¿Vale? Ok. Entonces ya resolvimos esta. En particular, cuando vean una ecuación diferencial de este tipo, así con estas funciones, así, pues ya solamente van a, ya saben cuál es la estructura de la solución, ¿no? Apenas lo acabamos de ver. Habíamos dicho que era esta. Ya solamente tendrían que sustituir dichas funciones g de x y f de y en la integral, muy bien, de las exponenciales. Ok, entonces nada más hay que identificar la forma y ya con eso encontramos la solución. Así es, así es. Es lo único ya que deben de, bueno, lo único que tienen que hacer. Ahora vamos a ver el otro caso, tercer caso. Este tercer caso es cuando tengamos una ecuación diferencial parcial de este tipo. Una función de x, la cual esté multiplicando a la parcial de u respecto de x más una función g de y, la cual esté multiplicando a la parcial de u respecto de y. Y todo esto es igual a 0. Homogéneo, el caso homogéneo, ¿vale? ¿Qué pasa? Para resolver este sistema vamos a usar el mismo truco. ¿Sí? Esta misma función u que depende de x y y, o sea, la función multivariable, de las cuales en la ecuación diferencial pues está sus derivadas respecto de x y y respectivamente, pues va a ser igual a el producto de dos funciones. La primera función es m, que depende de x, y n, que depende de y, de estas funciones, m y n. Muy bien. ¿Qué pasa? Tenemos que sustituir dicho valor de la función u en la ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de la derivada de u respecto de x, o la parcial de u respecto de x. En vez, bueno, ya para cortar el término de la parcial respecto de x, de u, lo voy a poner así, de esta forma. Entonces, esta parcial de u respecto de x es m' por n. Muy bien. También queremos encontrar la parcial de u respecto de la otra variable, y. En este caso va a ser n' por m, ¿vale? Tal es que ya podemos sustituir dichos valores de u en la ecuación diferencial y tendremos la siguiente ecuación, o la siguiente transformación de la ecuación diferencial parcial f de x que multiplica la derivada de u respecto de x, que es esto, f de x por m' por n
más la función g de y, que multiplica la derivada de u respecto de y, que es, la cual es n' por m. Todo esto igual a 0, ¿vale? ¿Qué pasa? De igual manera, en los otros casos, vamos a dejar en un lado las funciones que dependan de x y del otro lado las funciones que dependan de y. Muy bien. Para hacer esto, primero tenemos que pasar este término que está sumando aquí del otro lado. Muy bien. Restando, obviamente. ¿Qué pasa? Pues esta m la podemos pasar del otro lado y esta n la podemos pasar también del otro lado. Y tendremos la siguiente ecuación. F de x, tal que multiplica la función, perdón, a la derivada de n, que depende de x, sobre m. Esto es igual a menos g de y, tal que multiplica a la derivada de n, recordemos que depende de y, sobre n de y. Muy bien, ya tenemos en un lado las funciones que dependen de x y del otro las funciones que dependen de y. Y entonces, esto para que se cumpla, ambos lados tienen que ser igual a una constante. Muy bien, no hay otra forma. Tienen que ser una constante. Por lo tanto, ya hemos transformado esta ecuación diferencial parcial en un sistema de ecuaciones ordinarias. ¿Sí? El sistema es el siguiente. La función f de x por m' sobre m tiene que ser igual a dicha lambda. Muy bien. Y el otro sistema es menos g de y por la derivada de n sobre n también tiene que ser igual a la misma lambda para que se cumpla, ¿sí? Esta igualdad. Por lo tanto, a esto lo llamo 1 otra vez. Bueno, al primer sistema lo llamo 1. Y al segundo lo llamo 2. Vamos a ver qué es 1. O sea, ya vamos a solucionar 1, ¿vale? El primer sistema. Tenemos lo siguiente. Tenemos que m' o la derivada de m es igual a lambda sobre f de x por m. Muy bien. ¿Qué pasa? También, si se dan cuenta, es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Y más concretamente es una ecuación diferencial de crecimiento exponencial. Muy bien. Tal que ya podemos encontrar la solución de dicho sistema, dicha ecuación diferencial ordinaria. Sabemos que m de x es igual a una constante, la llamo C1 por Euler a la, ¿cómo entender? A la lambda por la integral de 1 sobre f de x de x, ¿vale? Esta es la solución de m. Esta es la forma de m, de esa función que depende de x. Muy bien. Por otro lado, en la segunda ecuación tenemos que n' es igual a menos lambda sobre g de y por n. Muy bien. Y es lo mismo. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura este sistema, este segundo sistema al primero. Solamente que con diferentes funciones y con una variable
independiente diferente, en este caso y, y con este signo negativo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que n de y es igual a una segunda constante C2 por Euler a la menos lambda por el símbolo negativo por la integral de 1 sobre g de y. Muy bien. Esta es la forma que tiene esta función n. Y si se dan cuenta, ya hemos encontrado la solución de la ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Recordemos que esa era u, la función multivariable u, x, y. Muy bien. Habíamos dicho que esa u de x, y era el producto de m con n, ¿verdad? Ya hemos encontrado quién es m y n, ¿verdad? Por lo tanto, dicha solución del sistema parcial es una constante por Euler. La lambda por la integral de 1 sobre f de x de x por Euler a la menos lambda por la integral de 1 sobre g de y de y. Muy bien. Ya hemos encontrado la solución general de esta ecuación diferencial, o de las ecuaciones diferenciales con esta forma, ¿vale? Donde f de x y g de y van a estar determinadas. Tenemos que saber quiénes son esas funciones, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí, de forma implícita, si lambda es 0, la solución del sistema parcial va a ser de igual manera una constante, ¿sí? Porque de lo anterior tenemos que reemplazar a lambda por 0 y nos daría una constante. Muy bien. Ambos exponenciales se vuelven, bueno, elevan a 0. Muy bien. Y recuerden que eso es 1. Y 1 por una constante, 0. La constante. Muy bien. Y el otro caso es cuando lambda es otro número diferente de 0. En este caso sabemos que la solución del sistema parcial va a ser la constante por Euler lambda integral de 1 sobre f de x por Euler a la menos lambda la integral de 1 sobre g de y de y. Muy bien. Esta es la solución para ambos casos, según se tomen los valores de lambda. Muy bien. ¿No hay duda con ello? No. Vale, entonces vamos a ver qué ecuación diferencial parcial de los que les dejaron de tarea tiene esa estructura. Voy. Aguántame. ¿Sería el 3? Así es el 3. ¿Por qué? Porque en este caso f de x es x y g de y es y, ¿verdad? Entonces tenemos que la siguiente ecuación diferencial parcial. Pero X. se supone que esa forma debe de ser suma como la 4. Entonces, ¿esta por qué entra en esa forma? Si es 10, o sea, está separada como igualdad. ¿O habría que despejarla hacia el otro lado para que se convirtiera en una resta y se igualarse? Es lo mismo, si te das cuenta. Si aquí
Si a este término lo paso del otro lado, ¿qué pasa? Se Sale la vuelve misma. negativo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ajá. Podemos cambiar esa menos g de y que va a aparecer como una función que sea positiva, ¿no? O que se vea como positiva, podemos llamarle h de y. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. Ya entendí. Pero para que no te confundas, siempre y cuando veas una ecuación de este tipo, pues recuerda bien la estructura. Muy bien. Trata de ponerlas de esta forma, de la forma general. Sí, recuerda que nosotros casi la mayoría de las veces ponemos las ecuaciones diferenciales en forma general. Por lo tanto, esto es en la forma general, ¿sí? Tienes que ver que la ecuación diferencial esté en la forma general. Y si no lo está, pues tú tienes que tratar de ponerla, ¿vale? Esto es siempre, Ok. ¿vale? Entonces tenemos la ecuación diferencial x por la parcial de u respecto de x igual a y por la parcial de u respecto de y. Muy bien. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a x por la parcial de u respecto de x menos y por la parcial de u respecto de y. Muy bien. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué tenemos? Sabemos que f de x es x en la estructura y g de y es menos y. Creo había dicho y, ¿no? Al principio. Y es menos y. Muy bien. Es esto, menos y.